Estás creyendo que si te muestras vulnerable, lo van a usar contra ti. Y eso, sin darte cuenta, te está alejando de conectar de verdad con los demás. Porque no todo lo que piensas es verdad. Muchas veces solo te lo estás creyendo. Soy Esther Canelles y esto es Te lo estás creyendo. Hoy te voy a describir una escena que seguramente a ti también te ha pasado alguna vez. Porque claro, muchas veces nos han enseñado que hay que callar, que hay que silenciar lo que pensamos. Es como todo top secret, como que hay cosas que no se pueden decir y que hay que guardarlas bien adentro porque son como secretos familiares o algunos secretos de algunas amistades, de cosas que como que está prohibido decirlo, ¿no? E incluso hay veces que hay algunos temas que siguen siendo tabú. Pero bueno, ahora me dirás, ¿este era qué viene? Pues mira, yo creo que te vas a sentir identificada, porque ¿no te ha pasado alguna vez que te preguntan, oye, ¿cómo estás? Y tú respondes muy rápido, bien, todo bien, todo bien, aunque en realidad no lo está. Quizá estés pasando por una enfermedad, quizá alguien que quieres o que es cercano a ti está pasando por un momento difícil y tú sientes que no puedes con todo, que necesitas contárselo a alguien. Pero claro, es que mostrar tu vulnerabilidad puede acabar usándose en tu contra. Y entonces hay algo dentro de ti que empieza, no lo cuentes, no te expongas, que luego lo pueden usar en tu contra. O pueden decir, mira esta, o pueden guardarte otros secretos para que tú te sientas mejor. ¿Y qué haces? Pues te lo guardas, lo tapas y sigues. Y sigues acumulando, lo voy a decir bien clarito, mierda. Vas acumulando mierda, bloqueos, emociones que poco a poco te van haciendo mucho daño y empiezas a tener ese susurro interno que te va diciendo cositas que primero es algo muy sutil, pero poco a poco esa sutilidad se va intensificando y cada vez vas hablándote un poquito peor. Y ahora tú me dirás, y Esther, ¿y tú con eso de qué estás hablando? ¿Cómo sabes todo esto? Pues mira, pues lo sé muy bien porque hubo un momento en mi vida en que mi expareja, una pareja que tuve en mi adolescencia, empezó esa relación hacia los 17 años, pues yo al principio era todo bonito, era como rosas, ¿no? El primer enamoramiento, que idealizas esa persona, es como el amor de tu vida, ¿no? Pero llegó ese momento en el que empezó a tratarme mal, a controlarme. Incluso me hacía sentir pequeña, como que era mega sensible. Me hizo creer que ser vulnerable era algo malo, ¿no? Que había que taparlo y que si no, pues como que él lo podría usar también en mi contra al final, porque al final era yo la culpable de todo. ¿Y qué pasó? Que claro, empezó el miedo y yo no se lo conté a nadie, porque ese miedo era muchas veces por el miedo al juicio, ¿no? A que me dijeran que estaba exagerando o, ostras, Esther, es que esto que me estás diciendo no es para tanto, pues son detallitos que, a ver, se repiten en muchas parejas, ¿no? O que quizá yo incluso lo estuviera malinterpretando. Me llegué a decir a mí misma, Esther, es que quizá lo estás malinterpretando. ¿Y qué pasó? Que sin darme cuenta empecé a repetir ese diálogo dentro de mí, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes? Cuando eres masoquista y no paras de maltratarte a ti misma, porque a veces pensamos que los demás nos pueden maltratar, pero a veces es peor la forma en la que nos hablamos nosotros a nosotros mismos. ¿Y qué pasó con todo esto? Pues mira, que todo esto venía dentro de mí. Y aquí viene algo muy importante, que yo creía que si me mostraba vulnerable lo iban a usar en mi contra. Pero en realidad ya lo estaba haciendo yo. Yo era la que callaba, yo era la que me invalidaba, la que incluso me hacía dudar. Y empecé a guardar silencio.
Y poco a poco me fui apagando, hasta que, ¿qué pasó? Pues que caí en una depresión, porque no quise pedir ayuda, pensé que podría salir yo adelante con todo esto e incluso acabé desarrollando un trastorno de conducta alimentaria, como es la bulimia. Y mira, y te lo digo bien claro, porque este miedo a mostrarme ahora ya no me cuesta en la vida. Porque mira, hay algo que cambia cuando lo entiendes todo. La vulnerabilidad no es un problema. El problema es no tener un espacio donde poder sostenerla. Es el hecho de que no te abras cuando alguien te hace daño o cuando sientes que estás sufriendo por otra persona y no lo dices porque no quieres mostrarte sensible, porque tienes miedo que si explicas lo que te pasa, te puedas quedar solo o sola. Y empiezas a tragártelo, a callártelo, a pensar que tienes que poder con todo tú solo o tú sola. Y sí, hay personas que no sabrán sostenerte, pero también hay otras que sí. Y encontrarás el poder hablar con alguien, el saber, quizá esa persona también ha pasado por la misma situación y ella te pueda explicar cuál fue su solución, lo que le ayudó a seguir adelante o cómo cambiar esa situación, cómo tomar acción para poder hacer un cambio en su vida. Y escúchame bien, no es tu vulnerabilidad lo que te pone en peligro, es el silencio en lo que te estás encerrando. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque entonces dejas de cerrarte por completo y empiezas a buscar espacios seguros, personas con las que puedas hablar, profesionales que puedan acompañarte, lugares donde no tengas que fingir. Porque además, hoy en día solemos usar una máscara para agradar, para sentirnos suficientes, para pensar que seremos capaces, ¿no? Y dejamos de ser nosotros mismos. Y al hacer eso, al elegir ese silencio, pues creemos que nos hemos vuelto débiles. Y no es debilidad. Quiero que esto te quede bien claro. Es una responsabilidad contigo mismo. Porque entonces pasa algo súper poderoso. Dejas de estar solo dentro de lo que te pasa. Y cuando alguien te escucha, cuando alguien te sostiene, cuando alguien te da todo su apoyo, empiezas a salir de ahí, de esa depresión, de ese malestar. Y poco a poco vas sintiéndote mucho mejor, vas cogiendo confianza, tu autoestima va creciendo. Y mira, ahora quiero hacerte unas preguntas para que puedas reflexionar y hacer un análisis de todo esto. Quiero que pienses en qué momento de tu vida aprendiste que era mejor no mostrar lo que sentías. Sí, porque muchas veces hay algo que hemos aprendido que le llamamos creencia, es una creencia que nos limita y lo hemos creído y lo hemos hecho como mucho nuestro y vas cerrando la herida a través de esa creencia, pero en realidad sigue ahí. Otra pregunta que quiero que te hagas es, ¿en tu familia había cosas que no se podían hablar? ¿Problemas que no se trataban o que se tapaban? ¿Emociones que había que esconder para que todos pareciera que estaba bien? Me gustaría que lo escribieras en un papel o que pensaras sobre ello. Y aquí viene la última pregunta incómoda del día. Ahora mismo, ¿de qué forma sigues repitiendo eso contigo? ¿Qué partes de ti sigues guardando en silencio por miedo? Porque muchas veces no es que no quieras abrirte, es que aprendiste que hacerlo no era seguro. Si alguna vez
¿Has sentido que no puedes contar todo lo que te pasa? Quédate conmigo en los próximos episodios, porque solo quizá, no es que tu sensibilidad es lo que sea lo que tienes que esconder, sino empezar a darte el espacio que tú necesitas. Y amigo, amiga, aquí viene la pregunta incómoda. ¿Lo que piensas es verdad o te lo estás creyendo? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.